y los pájaros lo devoraban sin piedad. Un día, mientras el joven miraba impotentemente las ramas secas, escuchó el sonido de cascos. Era el patrón. Detuvo su caballo enfrente del terreno. Observó con una sonrisa torcida. Dijo: «Te lo dije». Mirando los palos muertos, le dijo: «Naciste para cortar uvas, no para hacerla crecer». El jornalero joven respiró hondo. Dijo: «Estoy aprendiendo». El patrón soltó una carcajada seca. «Aprende a obedecer», cerró con dureza. «Vuelve a mi cuadrilla. Ahí, por lo menos, comes». El joven bajó la cabeza y volvió a la cuadrilla. Otra vez, a cortar uvas para otros, a llenar canastos que no eran suyos. Pero cada noche, aunque sus manos le dolían y el cuerpo le pedía descanso, volvía a su granja muerta. Se sentaba frente a la tierra seca y murmuraba: «Aguanta, yo también aguanto». Juntó dinero de nuevo, semilla a semilla, moneda a moneda. Un día se acercó a un vendedor de plantas. El hombre le mostró unas ramas de viñas no muy buenas, marchitadas, y le dijo: «Son baratas». «Porque no», le advirtió. El jornalero joven lo miró con fe. «Crecerán», dijo convencido. Las plantó con cuidado, las regó con paciencia, con manos temblorosas de cansancio, pero la regó con la esperanza. Pero es invierno, la desgracia cayó, la helada cubrió el campo. Al amanecer, las hojas estaban negras, quemadas con el hielo. Se quebraban al tocarlas. El patrón apareció nuevamente. Se agachó y tomó una de las hojas muertas. La dejó caer con desprecio y le dijo: «No sirves para esto». Dijo con frialdad: «Acepta tu suerte, jornalero». El joven no respondió, solo levantó las plantas secas y las enterró, como si fueran cuerpos pequeños. Después levantó la cabeza, mirando hacia el cielo gris. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero se las tragó. Todavía no lloraba, pero esa noche, al llegar al cuarto, el peso de la derrota fue insoportable. Su sombrero cayó al suelo. El jornalero joven se sentó en el catre, con los codos en la rodilla y las mandíbulas temblando. Las risas del patrón martillaban en su cabeza: «Naciste para obedecer». Se tapó los oídos y la voz seguía ahí, cada vez más fuerte. Y entonces, entre el ruido del recuerdo, escuchó otra voz, la voz de su madre, como un susurro que venía desde lejos: «Hijo, aunque te cierran las puertas, nunca dejas de tocarlas. Alguna se abrirá». El joven cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrieron por su mejilla. Cayó de rodillas junto al catre y oró. Dijo: «Dios mío, ya no puedo más. Dame una puerta, aunque sea una pequeña,
Si en verdad escuchas al jornalero cansado, escúchame a mí. Su oración se mezcló con el llanto, y en medio de ese llanto una chispa volvió a juntarse. Se levantó con el rostro hinchado y contó sus últimas monedas. No eran muchas, pero no eran cero. Días después escuchó un rumor entre los jornaleros. Decían que había una franja olvidada junto a un canal viejo, una tierra pedregosa, llena de sal. Nadie la quería. El jornalero fue a verla. El suelo crujía debajo de sus botas y tomó un puñado de tierra y lo regó entre sus manos, y él sintió un leve aliento. Él buscó al dueño y le dijo: ¿vende la franja? La vendo. Nadie la quiere, contestó el dueño. El jornalero le mostró su fajo de billetes húmedos de tanto esconderlo y le dijo: tengo poco, es todo. El hombre dudó un momento y suspiró. Dijo: me río si digo que vale más. Si te atreves, es tuya. Sonrieron, se dieron la mano y dijeron: trato hecho. Comenzó entonces la verdadera batalla. El jornalero joven no tenía más armas que sus manos y su fe. Día tras día trabajaba. Día tras día quitaba piedra. Habían algunas piedras grandes como cabezas de... Las cargaba en la espalda y las lanzaba fuera del terreno hasta que la tierra respiró. Clavó postes, tensó alambres, midió con una cuerda cada distancia. Cavó surcos para que el agua del canal llegara, aunque sea poca, para regar sus plantas. Sembró plantas, aunque pocas, pero las cuidó con devoción. Se acercaba hacia ellas y les hablaba como hijo. Les decía: resiste. Yo también resisto. Colocó cintas para espantar pájaros. Podó a tiempo. Deshiervó con sus propias manos, aunque terminara con la espalda torcida. El patrón pasó varias veces. Ya no se burlaba tanto, aunque seguía con tono frío. Nunca había alguien tanto hablarle a la tierra, dijo un día. El jornalero respondió con serenidad: si la tierra me oye, me responde. Pasaron estaciones, los tallos crecieron, las hojas se abrieron. Un día, racimos pequeños empezaron a asomarse. El joven los miró con ternura, acariciándoles con la mirada. Si los corto antes, me quedo sin nada. Si espero, se llena. Esperó. Cuando llegó el sol, los maduró. El aire se llenó de algo dulce. Los racimos tomaron pesos, como campanas moradas. Un amanecer, el patrón llegó caminando. Se detuvo en los surcos, incrédulo. No me lo creo, dijo. Aquí no había nada, ahora hay algo, respondió el jornalero. El patrón, ignorando, se fue con una cara que no admitía derrotas. Pasaron semanas. El tiempo de la cosecha llegó. El jornalero pobre se levantó con el primer canto de los gallos. Estaba fresco y húmedo. Sacó sus tijeras de apodar, las afiló y se inclinó
sobre el primer racimo. La sostuvo entre sus manos como quien sostiene un tesoro. Luego lo cortó firmes, lo dejó caer en la canasta, uno tras otro. Los racimos llenaron las cajas. El joven trabajaba sin descansos. Los compañeros de confianza, no por paga, sino por respeto. Entre los tres bastaba para levantar aquella cosecha firme. Cuando el camión estuvo cargado, el jornalero no esperó a nadie, ni pidió permiso a nadie. No buscó aprobación. Él mismo llevó sus cajas al comprador. El comprador, un hombre de bigotes anchos y con ojos atentos, tomó un racimo de uvas moradas, lo probó lentamente, lo apretó en sus manos y lo pasó a la balanza. Alzó la vista sorprendido. Dijo: dulce, limpia. El jornalero joven sentía que el pecho se le apretaba. ¿De quién es esta uva?, preguntó el comprador. El joven levantó la cabeza y dijo: mía, es de mi viñedo. El comprador levantó fijamente la cabeza y mirándolo como que si no estuviera diciendo la verdad. Y luego sonrió. Dijo: bien, entonces te pagaré tanto por cajas. El precio era justo. Entonces el joven jornalero levantó la mirada y murmuró y dijo: gracias, Dios mío. Pasaron unos días. El comprador de palabra mencionó al patrón y les dijo: me traes tus uvas. Pero he de decirte que recibí fruta de uno de tus jornaleros. Un joven trajo uvas firmes, dulces, como pocas veces las he visto. El patrón, sorprendido: ¿un jornalero? Sí, respondió el comprador con tranquilidad. Un joven dijo que su viñedo era suyo, porque la uva no miente. El patrón guardó silencio. Por dentro ardía. Había pasado meses burlándose del joven, diciendo que aquel joven estaba condenado al fracaso. Y ahora, un comprador justo que le decía que aquel jornalero que él despreciaba había logrado lo imposible. Una tarde, cuando el sol caía y la sombra hacían surcos, el patrón apareció en el viñedo del jornalero. No venía en caballo, caminaba despacio, con el sombrero en la mano. El jornalero lo vio llegar, pero no se levantó. Seguía trabajando, limpiando maleza de la tierra. El patrón se detuvo frente a él. Por un momento no dijo nada. Luego bajó la vista y le dijo, esta vez sin burla: buen trabajo. El joven se le quedó viendo y le dijo, gracias. El patrón apretó la mandíbula. No estoy hablando alzado. Me burlé de ti y veo que estás haciendo bien tu trabajo. Le extendió la mano. El jornalero dudó en un instante y se la estrechó con firmeza. No hubo disculpas largas, ni aplausos, solo ese gesto breve
Al anochecer, el joven se sentó al borde de su viñedo. El aire estaba dulce de las uvas. El canal casi estaba seco al final del día y pensó, si me rendía, nada de esto existiera. Recordó la voz de su madre, Clara, hijo, aunque te cierren las puertas, no dejes de tocarla. Sonrió, porque la verdad era simple. Olvidar. A veces la vida se parece a esa tierra seca y dura y muchos se rinden, convencidos de que su destino ya está escrito. Pero la verdad es de que el éxito no le llega al que se queja, ni al que espera milagros sin esfuerzos. Llega al que insiste, al que vuelve a intentarlo, aún con lágrimas en los ojos. El que decide sembrar esperanzas donde otros solo ven desiertos. Porque la perseverancia no es solo resistir, es seguir avanzando hasta que la vida abra la puerta correcta. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces te dejaste de tocar puerta porque parecían cerradas? Recuerda lo que dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Perseverar es la clave del éxito.